Hola, buenos días. Hoy entrevisto a Pepa Bojo. Ella es psicóloga y acompaña en grupos a mujeres trabajando el empoderamiento femenino, entre otras cosas. Enseguida lo tenemos con nosotras. Pues aquí estoy con Pepa Bojo, ya os la he presentado y ahora, si te parece, bueno, lo primero agradecerte que estés aquí, muchas gracias por, bueno, pues contribuir a este espacio y, bueno, cuéntanos un poquito quién eres para que la gente te conozca. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Meremar, por invitarme, porque me parece muy interesante lo que estáis haciendo de traer a gente que hacemos cosas diferentes y ponernos un poco en interrelación a todos. Y lo que estás haciendo, lo que estáis haciendo en la asociación es necesario e importante. Bueno, pues qué te cuento, soy psicóloga, me lo has comentado, y mi trabajo, aparte de lo que es la consulta privada, se centra mucho en, por un lado, en temas de violencia, trabajo con mujeres que han sufrido violencias, y luego los grupos de empoderamiento, que es un poco el tema igual que me trae aquí, ¿no? Porque es un trabajo con mujeres específicamente, y bueno, para mí es un trabajo muy importante, ¿no? Ha sido uno de los proyectos que a mí más me han llenado, más me llenan todavía. Claro, es algo muy bonito, desde luego. Bueno, ¿en qué consisten esos grupos que acompañas a las mujeres? Bueno, cuéntanos un poco. Vale, os te cuento un poco. Estos grupos hoy en día se organizan en las casas de mujeres, se suelen hacer, o cuando no hay casas de mujeres, son grupos que se organizan desde las áreas de igualdad de los ayuntamientos. En algunas asociaciones también se piden talleres de empoderamiento, ¿no? Entonces yo lo que hago son talleres de empoderamiento y consiste en una serie, bueno, cursos de temática diferente, porque podemos trabajar muchos temas personales, podemos trabajar autoestima, podemos trabajar comunicación asertiva, vínculos, relaciones, pero siempre el objetivo es el empoderamiento, ¿no? Por eso llamamos talleres de empoderamiento, ¿no? O sea, que sean grupos que ayuden a las mujeres a tomar conciencia sobre sus propias vidas y a tomar las riendas, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas acompañando a Muchos mujeres? años, pues yo creo que llevo más de 30 años, porque yo soy de Valencia, empecé ya en Valencia y me vine aquí y prácticamente seguí, o sea que más de 30 años estoy con mujeres, mucho tiempo. ¿Cuál es el perfil de esas mujeres que van a los grupos? Pues mira, yo te diría que la media es de 50 años. Sí, básicamente la media, la gran mayoría de mujeres igual rondan 50 años. Entre 40 y 60 es el gran grupo. Luego hay mujeres 65. Luego hay mujeres que pueden aparecer de 70 años y más, ¿no? Yo tengo grupos con mujeres de 80, 90 años, que es muy interesante también, ¿no? Poder trabajar con mujeres muy mayores. Y más jóvenes de 40, 30 y tantos también aparecen, pero diríamos que de 30 hacia abajo es más difícil que vengan. Y desde luego a partir de 80 y tantos también es más difícil, ¿no? Por cuestiones diferentes, igual de mayores pues por problemas de movilidad, de salud, pero también porque se desconoce. Y las chicas más jóvenes de 30 yo creo que realmente están con otras cosas, ¿no? Están en sus vidas con proyectos profesionales o personales, y al final las mujeres que vienen a los grupos de empoderamiento vienen cuando o bien tienen curiosidad por algo o bien en sus vidas hay cosas que empiezan a no cuadrar. Esa es la realidad, ¿no? O sea, lo que te lleva a un sitio donde se va a trabajar autoestima o se va a trabajar emociones, pues suele ser porque ya empiezas a preguntarte cosas, ¿no? Claro. Y eso suele ser a partir de una edad también. También, claro. Sí. ¿Cómo es el funcionamiento de estos grupos? Pues mira, los talleres, los grupos se organizan desde estos centros, los ayuntamientos. Son grupos entre 8 o 10 sesiones. A veces hay cursos más cortitos. Y bueno, diríamos que aunque las temáticas sean diferentes, lo que queremos aportar, porque hay muchos espacios donde se puede trabajar autoestima, ¿no? Hay muchos centros de psicología, de crecimiento personal, hay muchos espacios, ¿no? Entonces, lo que se quiere aportar desde los grupos de empoderamiento de las áreas de igualdad es la mirada feminista. O sea, realmente estos grupos, esto sería un poco lo que tienen como cualidad, ¿no? Que hay una mirada feminista a través de la que revisar
todo, ¿no? Si vamos a hablar de autoestima, vamos a revisarlo desde una mirada feminista. Si vamos a hacer un taller de asertividad, habilidades de comunicación, vamos a revisarlo desde una mirada feminista, ¿no? Porque a las mujeres nos ha costado tanto aprender a hablar, porque no hablamos en público, ¿no? Es tan difícil, ¿no? Encontrar ese espacio, porque nos cuesta decir no, o sea, que hay toda una serie de aspectos de la comunicación que están ligados con la educación, ¿no? La construcción de la identidad de género, ¿no? Sí. Ya sabes. Entonces, claro, aportamos esa mirada, ¿no? ¿Qué es lo que desde el feminismo hemos de ver, ¿no? Para poder entendernos, ¿no? O sea, es como tenemos una mirada, un ángulo para poder entendernos, ¿no? Pues Me tan parece necesario. Sí, sí, porque a veces falta esa comprensión, de decir, vale, pues esto me pasa a mí porque yo soy tonta, por mi infancia, por mi tal. Y dices, bueno, pues aparte de todo eso, te pasa a ti porque eres mujer, ¿no? Exacto. Y en esta sociedad, pues ser Claro. mujer, ser hombre también, los hombres también tienen unos Claro. condicionantes de género, ¿no? Claro. Que son cosas que nos pasan porque hemos aprendido cosas que hay que desaprender. Eso es. No nos hacen falta ya. Y a veces yo creo que también acudimos a estos grupos cuando ya empezamos a detectar Claro. esas cosas, porque a veces no somos capaces de detectarlas, ¿no? Claro, claro. Por eso yo creo que cuando estás metida en toda la historia profesional o de maternidades y tal, pero cuando empiezas ya a detectar cosas o que hay cosas que no te cuadran, dices, pues yo quiero entender esto, ¿no? Claro. Y buscas, Sí. te haces preguntas, ¿no? Eso es. Entonces, claro, sí. Y qué bien poderlas resolver en Sí. compañía de otras mujeres. Sí. Yo creo que eso es maravilloso de los grupos, que somos mujeres, que empezamos a ver, porque dentro de eso los grupos son de edades que varían, de mujeres vienen de lugares diferentes, de profesiones diferentes, de estatus diferentes, ¿no? Sí que hay bastante diversidad de mujeres, ¿no? Y claro, ver que hay cosas que nos pasan a todas parecidas, ¿no? Pues es muy interesante, Sí. muy interesante. Sí. ¿Y los objetivos que persiguen estos grupos? Pues mira, el empoderamiento yo creo que estamos atravesando una etapa, yo siempre lo digo en todos los sitios donde se está vaciando la palabra de sentido, y entonces al final de tanto usarla no va a querer decir nada, al final va a perder el sentido, ¿no? Pero el objetivo cuando hablamos de empoderar es, primero, darnos cuenta de las causas de nuestra situación, ¿no? Empoderar requiere que básicamente las estrategias de empoderamiento se han utilizado históricamente con grupos sociales desempoderados, carentes de poder social y político. Entonces, las mujeres, ¿no? O grupos que existen, etnias, pueblos, muchos grupos que no han tenido ningún lugar en la sociedad, ¿no? Entonces, el empoderamiento es darnos cuenta de por qué a las mujeres nos ocurre lo que nos ocurre, ¿no? O sea, un punto es darse cuenta, tomar conciencia. Otro es, vale, pues vamos a revisar cosas, a reflexionar y ya vamos a aprender a dotarnos de herramientas. Ese sería otro objetivo, dotarnos de herramientas. Y el tercer objetivo es que al final todo eso se derive en que no solo estemos mejor y hayamos hecho un trabajo personal, sino que realmente en nuestras vidas las condiciones y las posiciones que se ocupan sean ya igualitarias. O sea, que nosotras rompamos, ¿no? Y ese es un objetivo muy importante, que ya no estemos en situaciones de subordinación, que cojamos el poder, ¿no? Si no, no nos empoderamos, ¿no? O sea, Claro. que realmente digamos, pues ya tengo mi lugar, ¿no? Sí. La siguiente pregunta era, ¿qué es para ti el empoderamiento? Pero un poquito ya te lo he dicho, nos has Sí, contado, ¿no? Sí. ¿Y lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es? Pues lo que más me gusta es que compartimos las vidas las mujeres. Y a mí también eso para mí ha sido una escuela. Quiero decir que yo soy la que tengo que llevar el grupo, ¿no? Pero muchas mujeres con sus historias y su sabiduría es una maravilla, ¿no? Poderlo compartir, y eso es lo que más me gusta. El compartir juntas, el aprender unas de otras, el aprender de las historias, de las vivencias, el reconocernos. Me parece que se crea un ambiente muy, muy, muy especial. Validarnos, crear Sí, red, ¿no? Porque crear yo recuerdo red. también Sí,
Eso es sentir muy eso en importante. estos grupos, contigo, Sí, con sí, otras compañeras. sí. Ir creando una red, ¿no? de complicidad en igualdad, ¿no? Que también entre las mujeres eso lo hemos de revisar, ¿no? Las relaciones de poder, ¿no? Pues ir creando eso, ir desmontando las relaciones de poder y ir creando esas redes y el ambiente, ¿no? Ese compartir juntas es muy, muy valioso, sí, sí. Y bueno, ¿tu herramienta preferida? Si tienes alguna herramienta que puedas decir. A mí me gustan mucho y me doy cuenta que ayudan mucho. Por un lado, los juegos, jugar, que a veces hablamos más, jugamos menos, también en mis talleres, pero los juegos me gustan mucho porque me doy cuenta que necesitamos reírnos, necesitamos aflojar, ¿no? Y me gustan mucho todas las herramientas que tienen que ver con meditación, relajación, interiorización, ¿no? También es algo que para mí es muy, muy rico porque nos ayudan también mucho a tomar conciencia y también a ir bajando, ¿no? el acelere que llevamos. Entonces, las dos cosas me gustan mucho. Es una buena combinación también, ¿no? Sí, sí, sí. Los juegos, pues sí, eso es, se puede hacer todo, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, ¿y qué te llevó a centrarte en este trabajo? Pues yo no sé si fueron una serie de circunstancias, como las casualidades no existen, pues yo creo que siempre me he sentido muy cómoda en espacios de mujeres en las que comentábamos cosas. Cuando yo era joven y acabé de estudiar, ya formaba parte de grupos de chicas, de jóvenes que nos juntábamos mucho a compartir, sobre todo en temática sexual, ¿no? Porque en aquella época era esa época donde se pedía el aborto, donde se hablaba de la libertad sexual y entonces sí nos juntábamos mucho para poder revisar eso. Entonces yo me sentí muy cómoda y por una serie de circunstancias yo estaba en Valencia, ¿no? Y allí conocí a ¿cómo se llama? La Societat Sexológica del País Valencià, que era un espacio donde se intentaba investigar y sensibilizar a la población sobre temas de sexualidad y sobre todo el tema del LGTBI. Q. O sea que eso ya estaba ahí, ¿no? Entonces ahí empezaron a dar formación y yo ya entré ahí. Y ahí conocí a una persona que es una de mis referentes y entonces bueno, ya nos estaban dando una formación en sexualidad, porque empecé por ahí, pero con perspectiva feminista y de género. Entonces claro, ahí ya a mí se me abrió, entendí muchas cosas, ¿no? Personales, ¿no? Decir, pues ya sé por qué me pasa esto, ¿no? O sea, pues lo que te decía antes, no solo me pasa a mí, ni es que tenga yo un problema, ni es que es mi familia, es que además, pues ya sé por qué me pasa, ¿no? Que no somos islas, es que somos No. mujeres y hay tantas cosas que nos envuelven Absolutamente socialmente. comunes. ¿No? Sí, lo que pasa es que, pues hasta que no lo cuentas y te das cuenta que a todas, ¿no? Entonces Pues sí. a mí me ayudó mucho a mí también a entenderme, ¿eh? Como, qué me pasaba a mí, ¿no? Como joven y sí. Claro. Y bueno, y todo eso tan útil y tan necesario todavía, ¿no? Porque en los tiempos en los que estamos, que todavía se están revisando cosas que estaban superadas o creíamos superadas, sí. Pues qué importante todo eso. Sí, desde luego, ¿eh? O sea, yo creo que el trabajo sigue siendo necesario porque primero hay muchas mujeres que están todavía viviendo situaciones muy complejas, muy complicadas, mujeres que vienen de lugares y de culturas donde también han vivido situaciones y violencias terribles, mujeres que están viviendo situaciones todavía de mucha desigualdad, o sea, la desigualdad está todavía ahí, ¿no? Sí. Y las dificultades, ¿no? O sea que, entonces yo creo que todavía hace falta y hemos de revisar todavía mucho y mejorar las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Porque la violencia está ahí todavía. Parece mentira, pero pues sí, así es. Ahí está. ¿Y tu mayor satisfacción profesional? Pues yo creo que ver que las mujeres me dicen, ¿no? que están bien, que su vida ha cambiado. O sea, yo cuando me dicen esto digo, vale, pues para mí es suficiente, ¿no? Que sus vidas ha cambiado, que han aprendido cosas, que ya no son las que eran. Para mí eso es maravilloso. Sí, puede ser testigo, Sí. ¿no? También. Es muy bonito, muy bonito.
Sí, 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 sí. Bueno, y en cuanto a los referentes que me decías hace un rato, ¿qué nos Pues, puedes contar? bueno, yo la verdad es que mi gran referente es Fina Sant, que es una psicóloga valenciana y ella, yo la conocí ahí en estos espacios, ¿no? De la Sociedad Sexológica porque era profesora de unos cursos, pero luego ella tenía su propio curso de formación y su propia técnica, ¿no? Ella desarrolló su propia técnica terapéutica y Fina Sant fue de las primeras mujeres que yo conocí que era terapeuta y ya hacía una terapia con perspectiva feminista, que no siempre era fácil, ¿no? Porque en sus cursos y en sus formaciones y en sus trabajos ella siempre incluía mucho la revisión, ¿no? De cómo nos hemos construido, ¿no? Cómo esto condiciona nuestra vida. Y luego aparte ella ha trabajado mucho en México, sobre todo y aquí en comunidades, con lo cual ha desarrollado también todo un trabajo de cómo trabajar en grupos a nivel comunitario, ¿no? Entonces lo que yo sé a nivel de trabajo de grupos, yo lo he aprendido con ella. Mucha teoría que yo utilizo hoy en día para trabajar en los grupos es de Fina Sant. Y la técnica, las técnicas son suyas, ¿no? Porque yo me he formado con ella, ¿no? Varias veces, en varias ocasiones de mi vida. He oído He seguido con hablar a ella. distintas psicólogas De Fina sexólogas Sant, sí. de Fina Sant. Bueno, y trabajadoras sociales Sí, también. sí, He sí, oído hablar sí. mucho de ella. Sí, 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 sí. Bueno, si alguien quisiera contactar contigo de forma profesional, por supuesto, ¿qué tendría que hacer? Yo en redes no soy nada activa. No, es un espacio con el que no me va. Yo creo que lo más sencillo sería por correo, un email. Te lo puedo dejar aquí. Sí, mira, si quieres lo dices. Lo decimos y yo ahora, luego lo digo ahora. Vale. Luego yo lo pongo también en Vale, los pues mi créditos. email es pepabojo, todo junto, @yahoo.com. Muy bien. Y por ahí será lo más interesante, lo más fácil. Muy bien. Pues bueno, no sé si hay algo más que te gustaría añadir. No, sobre mi trabajo, no. Bueno, o igual lo que sí sería interesante es, bueno, entender que esto hay que seguir haciendo, ¿no? Lo que acabamos de decir, ¿no? Y que hay que ir, yo creo, invitando a colectivos diferentes, porque es cierto que al final mujeres migradas o racializadas vienen menos a estos talleres, mujeres con diversidad funcional vienen menos. Entonces, claro, dices, bueno, pues a lo mejor hemos de ver, mujeres mayores vienen menos, ¿no? Entonces yo creo que sí que un reto que tenemos ahora es o ver cómo hacemos para que esto sea fácil y llegue a más mujeres y puedan venir, o a lo mejor hay que ir a lugares, no sé dónde está el funcionamiento, si nosotros hemos de darle una vuelta, pero yo sí creo que hemos de llegar a las mujeres que viven situaciones diferentes, ¿no? Ya sea yendo a donde están, asociaciones o ver de qué forma, ¿no? Pero es cierto que hay que seguir y colaboraciones también con asociaciones. Sí, eso es muy importante. Yo creo que eso además aprenden todas las partes, ¿no? Y es muy bonito. Eso es muy importante, sería muy interesante, sí, sí, sí. Pues sí. Pues nada, Pepa, muchas gracias por estar aquí. Para mí ha sido un placer y bueno, pues mucha ilusión que me hacía además que vinieras hoy aquí. A mí me ha encantado que me llamaras y formar parte de este proyecto. Pues muchas gracias. A ti. Y a vosotros por lo que siempre os digo, que os suscribáis al canal, que le deis a me gusta y que compartáis para que más gente pueda conocer a Pepa, su trabajo y bueno, y que otras mujeres puedan también buscar espacios como este, estén en Guipúzcoa o Valencia, donde sea que nos veáis, ¿no? Y buscar estos recursos tan necesarios. Bueno, pues gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.